Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Siempre te despiertas a esta hora? Sí, alrededor de esta hora. Todavía tengo tiempo para desayunar después de darme una ducha. ¿Y tú? ¿Alguna clase hoy? Sí, yo también tengo una clase a las 10 a.m. Todo volvió a quedarse en silencio. Creí que necesitaba más cócteles. Había vuelto a ser yo sin alcohol y era difícil explicar de dónde venía ese movimiento loco y valiente. Era tan tímida que ni siquiera podía mirarla. Hicimos muchas cosas la noche anterior. Mi corazón latía más rápido pensando en eso otra vez. Puedes ir a la ducha. Bajaré y te compraré un cepillo de dientes nuevo. Usé el tuyo anoche. ¿Por qué tienes que comprar uno nuevo? Dijiste que lo tirarías. Así que recuerdas lo de anoche. Oh, quería aplastar mi cabeza contra el armario porque sabía cómo estaba mi cara en ese momento, pero Pan aún mantenía su rostro inmóvil, sin emociones. Ella tenía un mejor control de sí misma. Sí, recuerdo cada detalle. Ahora el dulce rostro se volvió rosado. ¿Quién podría olvidarse de eso? Eso fue hace un par de horas. Estaba borracho pero no totalmente perdida. De acuerdo, me comprarás un nuevo cepillo de dientes y yo tomaré una ducha, dije, pero ambas nos quedamos sentadas en la cama. El dulce rostro me hizo un gesto para que me fuera mientras la mayor parte de su cuerpo aún estaba bajo el cobertor. Me sorprendió que no se hubiera movido. ¿Por qué tienes que esperar hasta que me haya ido para entrar a la ducha? No tengo ropa puesta. Miré alrededor en el suelo. Nuestra ropa estaba esparcida por todas partes. Estaban los pantalones cortos de Pan y mi camiseta. Me miré a mí misma preguntándome qué estaba usando o estaba usando la camisa de Pan. Bueno, no tienes que ser tímida, dije con una sonrisa, pero aún no podía mirarla a los ojos. ¿Cómo es que no eres como anoche? Me froté la cara con nerviosismo y solté un gran suspiro. No sé, tampoco lo sé. Creo que deberíamos romper este pequeño muro entre nosotras, dije con determinación y me arrastré hacia Pan, quien todavía estaba bajo un edredón grande y grueso. Deberíamos dejar de ser tan tímidas. El dulce rostro abrazó el edredón con más fuerza que antes cuando traté de sacarlo. Miré cariñosamente el dulce rostro. Todavía no estoy acostumbrada a esto. Lo vi todo anoche. Lo dije con valentía y actué como si fuera lo más normal. Ambas somos chicas, no hay necesidad de ser tímidas. ¿Por qué me haces estar desnuda sola? El hermoso rostro miró su camisa sobre mi cuerpo e hizo un gesto. Tú también quítatela. Bueno, entendí cómo se sintió cuando le pedí verla. Estaba nerviosa, pero aún así asentí. Está bien, me la quitaré. Déjame ver el tuyo primero. Ella era una buena negociadora. Estaba un poco tímida por tenerme que quitar la camisa al mediodía, así que déjame meterme en el cobertor contigo. Es un poco demasiado abierto aquí. No, estoy sin. Negociamos como un tira y afloja. Al final me la arreglé para deslizarme debajo del cobertor junto a ella y me quité la camisa que llevaba puesta. El objetivo de todo eso era simplemente romper el hielo. Así podríamos dejar de ser tan tímidas. Pan y yo estábamos juntas bajo el cobertor. Ambas tratamos de jalar el edredón hacia nosotras. Ambas nos quedamos calladas por un rato hasta que Pan vio algo y lo mencionó. Love, déjame ver tu hombro. Está bien. Le mostré mi hombro sin. Parecía culpable y lo tocó suavemente, como si tratara de curarlo. ¿Te duele cuando lo toco? No, no duele.
Dejé la marca de mis dientes aquí. Hice una pausa cuando recordé lo que había pasado. Cuando ambas estábamos casi en el clímax, Pan me mordió el hombro con fuerza. No sentí nada en absoluto, como si mi concentración estuviera en otro lugar. Y ahora que ambas estábamos en una situación normal, fue tan vergonzoso ver evidencia de nuestra lujuria. Parece que no soy a la única que dejaron con marcas. Dije cuando noté marcas que había dejado en su pecho. Bajé el cobertor y esta vez no hubo resistencia. Miré su piel suave y brillante llena de marcas rojas y me sentí culpable. La noche anterior estaba muy entusiasmada. Lamento haber hecho esto. ¿Cómo hago para que desaparezcan? Se habrán ido solos, no te preocupes, y están debajo de mi ropa. Nadie puede verlos si no los dejo, pero me dejaste verlos. ¿Cómo puedo arreglarlo? Me incliné y besé esas marcas mientras Pan también besaba mi hombro. ¿Cómo arreglar esto? ¿Estará bien si te saltas el desayuno? Puede que llegues un poco tarde. Pregunté mientras todavía estaba ocupada con esas marcas alrededor de su. No me importaba si el cobertor ya se había caído. Pan se acostó y me sonrió. Puedo saltarme el desayuno por un día. No me matará. Puedo comer algo más. Le sonreía al dulce rostro mientras mis manos tocaban su esbelto cuerpo. Ahora sabía qué hacer. Me alegra hacer tu desayuno hoy. Casi no llegamos a la clase esa mañana. Cuando Pan se puso su bata blanca de dentista que me gustaba, no pude resistirme e intenté quitársela de nuevo. Fue un largo combate de lucha libre. Salimos casi a las 10 a.m. del departamento. El cielo estaba tan diferente. Mi corazón latía feliz. Pan me miró todo el tiempo y eso hizo que no quisiera irme a clase. Pero ya era hora de que ella se fuera. Que tengas un buen día. Llámame una vez que estés ahí. Te amo. Esta vez el viejo chiste era tan divertido que me hizo reír. Realmente vino del corazón. Hasta luego. Adiós.